Pasemos a la segunda parte de este estudio. El personaje central del libro de Daniel es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. No obstante, además del panorama general que ya vimos, vemos cuán cerca puede estar Cristo de nosotros individualmente. Desde el sueño del rey Nabucodonosor hasta la liberación de Daniel del foso de los leones, el libro muestra nuestra inmanencia de Dios o su proximidad con nosotros. Dios debe atraernos, como hace el imán con el hierro. Haga la prueba. Acerque un imán a un pedacito de metal y usted va a ver que si el imán es más grande que el pedacito de metal, el pedacito de metal corre al imán. Dios es más grande que nosotros, amén. Cuando Dios se acerca a nosotros, nos debe atraer, como Daniel le dijo al malvado rey Belsasar: Él es el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. ¿Crees eso? ¿Crees que tus caminos, tu vida, está en la mano de Dios? ¿Lo crees tú? En síntesis, el libro de Daniel, nuestro estudio para este trimestre, enero, febrero, marzo y marzo, continúa siendo lo que era cuando se escribió hace miles de años. Y yo te digo que no solo este trimestre debes estudiarlo, estudialo todo el año, toda tu vida. Yo tengo 40 años. Ahora, en mayo, cumplimos 40 años de estar militando en este ejército. Y no me canso de estudiar el libro de Daniel. Te lo recomiendo. Una revelación poderosa del amor y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es más, si bien es cierto, el primer libro que estudiamos cuando entré a este ejército fue el libro de Job. El libro que estudié con el hermano Rolando Torres antes de mi conversión fue el libro de Daniel, conjuntamente con el libro de Apocalipsis. Yo creo que allí marca una diferencia. Daniel y Apocalipsis son esenciales para que usted permanezca en las filas del Cordero. Se lo recomiendo. Llegamos a la tercera parte. 5 datos importantes para poder entender y comprender el libro de Daniel. Escribe cosas dignas de leerse o bien haz cosas dignas de escribirse. Benjamin Franklin dijo esto el 2 de mayo de 1738. Escribe cosas dignas de leerse o bien a cosas dignas de escribirse. Muy linda esta frase, muy importante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es tan bueno como para escribirse? La mejor exposición de este aforismo o sentencia de Benjamin Franklin es el registro bíblico de la vida de Daniel. Él cumplió ambas cosas: el libro que lleva su nombre y su sólida lealtad, con un testimonio de la fidelidad de Dios que impulsa a todos a escuchar y aprender.
se estimuló a los primeros adventistas a estudiar las profecías bíblicas. Elena G. de White escribió: Daniel y Apocalipsis son libros aplicables a nosotros y deberían, escúchame bien, listen to me please, y deberían ser estudiados cuidadosamente con mucha oración. Esto lo escribe Elena G. de White en la cita que ustedes pueden ver en pantalla. Continuamos. Históricamente, la autoría de Daniel y la fecha de composición han sido tema de ardientes debates de muchos eruditos. La autoría. Los eruditos críticos disputan que el libro fue escrito o compilado por un judío desconocido para consolar a su pueblo durante la persecución causada por el rey Seleucida, Antíoco IV, Epífanes, 67 al año 164 antes de Cristo. Recordemos que los años antes de Cristo se cuentan de mayor hacia el menor, o sea, de atrás hacia adelante, del mayor hacia el más pequeño. Sin embargo, los adventistas del séptimo día, junto con otros eruditos conservadores, consideran el libro como compuesto por Daniel mismo en el siglo VI antes de Cristo. Aceptan el libro como un informe exacto de la vida del profeta y un registro confiable de las profecías predictivas. La fecha. Se han propuesto varios argumentos en apoyo a una fecha temprana para el libro. De primera importancia es la información cronológica del libro mismo. Daniel 1.1, 21, 2.1, 7.1, 8.1, 9.1, 2 y el 10.1. Segundo, algunos detalles históricos registrados en el libro muestran que el autor tenía un conocimiento de primera mano de los eventos históricos que registraba. O sea, él estaba presente. Y en tercero, los fragmentos del libro de Daniel entre los manuscritos del Mar Muerto favorecen una edad temprana, no tan cerca a la venida de Cristo, a la primera venida de Cristo, como lo expresan la mayoría de los eruditos. Cuarto, la inclusión de Daniel en el canon hebreo de las escrituras también sugiere una fecha temprana de su composición, o sea, de su existencia. Quinto, la traducción de Septuaginta, que es la primera Biblia escrita por la iglesia popular, traducida directamente del hebreo y el arameo. Esta Biblia fue traducida al latín. Más información de esto ustedes pueden conseguirlo en estudios como la Biblia Thompson. Tiene un estudio detallado de lo que es la Septuaginta. La Septuaginta o Septuaginta de Daniel muestra que el libro ya era viejo para el siglo II antes de Cristo, contrario a lo que mencionan la mayoría de los eruditos, ya que varias palabras parecen haber presentado dificultades a los traductores. Recuerden que les dije que la Septuaginta es traducida directamente del hebreo y el arameo, y por lo tanto, mientras más difícil es la palabra, más antigua es la misma. Más difícil es para los traductores hacer su trabajo, es porque la palabra es mucho más antigua de lo que se piensa. Sexto, el tema parece haber sido resuelto por Jesús, quien se refirió al libro de Daniel como una composición del autor del mismo nombre en Mateo 24:15.
Vamos a leer Mateo 24:15 y vamos a utilizar la versión Reina Valera de 1960. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Fin del estudio. Veamos ahora el tercer punto, que son los idiomas. Ya vimos la autoría, ya vimos la fecha y ahora veamos los idiomas. Una característica peculiar digna de nota es que el libro de Daniel, como el de Esdras, fue escrito en 2 idiomas. Sí, esto me llamó la atención. Daniel 1:1 y 2:4, su primera parte, y 8:1 al 12:13 están escritos en hebreo. Más tarde les voy a decir por qué. Mientras que Daniel 2:4b, segunda parte del versículo 4, al capítulo 7, verso 28, están en arameo. Ahora les digo por qué. Lo más probable es que este bilingüismo actúe como una estrategia retórica para mostrar diferentes puntos de vista, reforzando aún más el mensaje del libro. En otras palabras, ustedes recuerdan, los que estudian un poquito, recuerdan que Jesús, en la parábola del sembrador, por ejemplo, Jesús mencionó todas las semillas donde cayeron y al final los discípulos se acercaron y le preguntaron que qué quería decir con todo eso, y él los llamó aparte y le dijo que el entenderlo era solo para ellos. Bueno, Daniel hace algo parecido. Daniel escribe una parte del libro en el lenguaje que era el lenguaje de todos que más se hablaba en aquel entonces, pero escribe otra parte en el lenguaje que solo podían entenderlo los que eran hebreos. No hay problema, vamos a explicarlo en la siguiente parte. Veamos ahora la forma del libro. Después de una breve introducción en hebreo, Daniel procede a registrar sus memorias y 2 amplios bosquejos proféticos en arameo. ¿Estamos entendiendo? Capítulo 2 al capítulo 7, en arameo. La primera parte la escribe en hebreo. Luego, el centro del libro, del 2 al 7, lo escribe en arameo. De esta manera, estos capítulos fueron aproximadamente escritos en arameo, el lenguaje internacional de la época. Pero cuando el enfoque del libro se vuelve al santuario, capítulo 8 al 12, entonces escribe en arameo desde el 2 al 7. Ahora llega al capítulo 8 y termina del 8 al 12 escribiendo otra vez en hebreo. ¿Y qué era el hebreo? El lenguaje sagrado del pueblo de Israel. Tomen nota. ¿Por qué Daniel hizo eso? Esto nos enseña a nosotros, y doy gracias a Dios que la iglesia tiene un manual, por acá lo tengo. La iglesia tiene un manual, lo voy a mostrar aquí, acá en esta pantalla que se escucha mejor. Un manual para nuevos creyentes. Esta cartilla es una escuela sabática para nuevos creyentes y son 4 tomos. Son 4 tomos para nuevos creyentes. Yo quiero motivar a los líderes de iglesia a colocar, por lo que estoy diciendo de los 2 lenguajes del libro de Daniel, a colocar a los hermanos nuevos en una escuela, en una clase aparte, y que estudien los
las 4 cartillas anuales. Es la misma todos los años. 4 cartillas exclusivas para los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes vienen con el lenguaje internacional. O sea, el arameo. Y no pueden entender con claridad lo que está escrito en el lenguaje especial para el pueblo adventista, que es el hebreo. Hablando entre comillas, ¿no? El hebreo moderno, el hebreo adventista, por decirlo así. O sea, en otras palabras, no se puede poner a un bebé a comer alimentos sólidos. Hay palabras como culto, hay palabras como grupos pequeños, hay frases que nosotros usamos como el espíritu de profecía. Los nuevos creyentes no entienden esto. Hablamos de la división, la unión, la asociación general. Los nuevos creyentes no entienden esto. Pero si usted abre la primera cartilla, usted la abre, usted va a ver que ella tiene toda esa información. En cada lección se le va dando. Dice, por ejemplo, aquí una sección que ellos titulan Jesús aquí y ahora. Presenta testimonios personales que aparecerán en la lección del domingo. Aunque se utilizan seudónimos, todos los relatos de esta sección, al igual que el resto de la lección, son reales. El otro punto, conozcamos un poco más. Aquí dice, aporta breves comentarios adicionales sobre un tema bíblico determinado. El otro, este es el más importante. Yo adoro esta parte, se llama vocabulario adventista. Intenta familiarizar a los nuevos miembros con expresiones peculiares de la cultura adventista que tienen un significado especial para nosotros. Y déjame darte 2 más. Autoevaluación. Afianza el proceso de aprendizaje al utilizar preguntas, cuestionarios u otras actividades con el fin de relacionar el tema de la lección con nuestra experiencia personal. Y por último, para saber más, presenta información por lo general del campo de las ciencias sociales, de documentos históricos o de otras fuentes vinculadas al tema de la semana. Terminan ellos diciéndote, es nuestro deseo que al estudiar estas lecciones podamos comprender mejor qué significa seguir a Jesús y que disfrutemos el gozo y la vida resultado de dicha experiencia. ¿Quieres tener una experiencia real con Jesús siendo un nuevo creyente? Hermano mío, esta es la cartilla que tú necesitas, no la cartilla que está estudiando la iglesia, que ya tienen años. Querido hermano, que probablemente tú que estás viendo este video y estás estudiando conmigo la lección de Daniel, yo estoy tratando de hacerla lo más sencilla para que tú la entiendas, pero te invito a estudiar esta cartilla para nuevos creyentes. Entra en mi página, aquí abajo está mi página con www.conectateajesus.es.tl y allí están los videos de cada lección en la medida en que voy grabándolos. En estos momentos ya puedes encontrar la lección 1 y la lección 2. Estoy trabajando en la lección 3, que ya la grabé, pero no la he editado. Así que espero que puedas estudiar con nosotros. Si quieres estudiar las 2 cartillas, fine. Pero esta es la cartilla que te va a ayudar a crecer en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es el alimento que está diseñado para tu edad en Cristo. Amén. Bien, regresemos entonces al libro de Daniel. La forma del libro de Daniel, ya hemos dicho esta parte. Terminemos con esta parte. Dice, de esta manera, estos capítulos fueron apropiadamente escritos en arameo, el lenguaje internacional de la época, pero cuando el enfoque del libro se vuelve al santuario, al Mesías y al pueblo de Dios, capítulos 8 al 12, el libro apropiadamente vuelve al hebreo, porque es el lenguaje que entienden los israelitas. ¿Ve?
y lo conocen como el lenguaje sagrado de Israel. Bien, aquí en la pantalla te queda de dónde sacamos toda esta información. Ahí está en la pantalla, puedes leerla. Detén el video y la lees y la copias si la necesitas buscar para que confirme que lo que te hemos dicho pues tiene veracidad. Bien, vayamos a el quinto tema, el quinto punto de esta tercera parte, el tema del libro. El tema teológico fundamental transmitido por el libro de Daniel es la soberanía de Dios como el Señor de la historia, las naciones y los individuos. Dios tiene el control de este mundo, no importa lo que esté pasando. Eso es lo fundamental que te está diciendo este libro. Aunque las narraciones de Daniel y sus compañeros muestran el amor y el cuidado de Dios por los exiliados fieles, capítulos 3 y capítulo 6, los juicios sobre Nabucodonosor, capítulo 4, y Belsasar, capítulo 5, revelan la soberanía de Dios al juzgar a sus gobernantes paganos. Dios tiene el control. Los amplios bosquejos proféticos del libro traen la escatología al frente del mensaje de Daniel. Y quizás muchos nos perdemos en este asunto de la escatología, de los bosquejos proféticos y las fechas y las otras cosas. Pero, mi querido hermano, el tema principal del libro es enseñarte que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en tu derredor y tendrá el control de tu vida si tú se lo cedes, si tú le das ese permiso. Amén. A pesar de la sucesión aparentemente accidental, de reyes y de reinos, Dios traerá la historia a su consumación y establecerá un reino eterno bajo el gobierno del ser llamado Hijo de Hombre, Príncipe, Mesías y Miguel, en los capítulos 2, 7, 9, 10 al 12. Es tiempo, mis hermanos, de tener una oración, porque hasta aquí llega nuestra introducción. Les invito a ver la próxima semana la primera lección, que se titula De leer a entender. De leer, o sea, ¿estás leyendo? Bueno, si estás leyendo, tienes que concluir entendiendo. ¿Ok? Gracias, Dios, te damos por regalarnos este espacio. Oramos, buen Dios, para que usted nos dirija y nos guíe cada semana en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús, para que usted, oh Señor, pueda alcanzar a los muchachos que están presos, a los que están en los hospitales, a los que no pueden ver pero pueden oír, y también, Señor, aquellos que no siendo adventistas del séptimo día desean conocer a Jesús por medio de este estudio. Oramos, Señor, por los nuevos creyentes. Oramos por nuestra dirigencia, desde el pastor Ted Wilson, que es la autoridad máxima humana terrenal, hasta el más pequeño de los líderes de iglesia, pastores y ancianos, laicos y demás, que, Señor, de una forma u otra estamos enrolados en el ejército de Cristo. Oramos, buen Dios, por esta página, por este ministerio, sobre todo, Señor, por el ministerio de cárceles, para que usted, Señor, nos abra las puertas y nos permita realmente presentar su palabra de una forma ordenada a los que están privados de libertad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en este estudio. Dios me los bendiga y me los proteja siempre. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.